Hola, hola, por aquí de nuevo con el siguiente podcast con Laura Lang. Nos unimos hoy para hablar de un tema que cada vez hay más foco en ello, que es sobre el agua, pero no el típico agua que sale por el grifo, aunque no sea menos importante hablar de ello y de su calidad. Pero ¿hasta dónde llega esa fuerza? ¿Hasta dónde llega su radiación? ¿Hasta dónde llega su estructura molecular? ¿Hasta dónde llega su orden, su brillo? ¿Qué es el agua? ¿Qué pasa con el agua? Lolita, bueno, muy buenos días a todos y todas. Hola, hola. Voy a hacer un resumen de lo que sabemos todos por la escuela, ¿verdad? Todos sabemos que ¿Escuela tradicional, convencional, te sí, refieres? la escuela Ah, tradicional. ok. Bueno, primero le decían a uno, sí, que el agua era un recurso inagotable. Le decían que el agua tenía tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y le decían que el agua o estaba corriendo y estaba viva o se moría y estaba porque estaba estancada. Entonces, eso es lo que todos sabemos del agua, pero en conexión con vos, es una mirada muy diferente. Y Lola, aquí el espacio es todo tuyo para que nos contés cómo has percibido y vivido el agua de una manera muy única como en tu Bueno, punto. todo viene no por lo que me hayan contado en la escuela, ¿verdad? Sino todo viene porque mi relación con el agua desde bien pequeña, mis sueños, la información que me llegaba, era tan repetitiva, tan álmica y era continua hasta los 27 años, 25, 27 años. No era consciente de esa relación, ¿no? Yo me pregunto y pregunto mucho a las personas hoy en día, ¿cómo nos relacionamos con el agua? Entonces, esos sueños me mostraban que el agua crea una cortina cristal, crea como un puente desde el agua oceánica hasta el agua de los cielos, que le dicen, ¿no? El agua cósmica, ¿no? El agua de la fuente, ¿no? Entonces, ese puente une tierra con cielo, ¿no? De modo en que, bueno, yo me quedo con esas imágenes y no... Es aquello que sabes, pero todavía no comprendes. Sencillamente está en la memoria, pero bueno, se queda en un sueño. Pasan los años, bueno, ya hago vida normal como madre, imagínense si pasaron años. Tengo a mi hija, dejo el mundo de la empresa de recursos humanos porque siento que debo dedicarme a los recursos internos. ¿Bien? Fíjate cómo se mueve la información de nuestra agua celular interior. Y estaba siendo dirigida o telepáticamente conectada a esa información más profunda de mi esencia celular interna, que al final es toda una comunidad de células, ¿no? Una comunidad de información y de inteligencia activa que permite esa conexión a la que yo pues, tenía tanta relación, tanta conexión por naturaleza, ¿no? Traía un propósito, traía un don, todo el mundo los tiene y todo el mundo puede, ¿bien? Pues estaba muy a flor de piel. Y entonces, en esas que siento la voz, que ahora puedo decir que era la voz de mi agüita celular de plasma cristal más profunda, que me hacía saber, oye, ya toca dejar la empresa de los recursos humanos para dedicarse a los recursos interiores, al potencial recurso interno, ¿no? Bueno, ahí empezó todo un movimiento que yo no dudé porque era yo misma que lo estaba deseando. Por lo tanto, todo se ordena de manera que, claro, cuando una dice sí o una es su voluntad y das el sí, es que ya hay toda una energía que se mueve. Y esta inteligencia activa interna me lleva a unas circunstancias en la vida que lo tengo que resumir para que está en el libro, de la verdad se hace presente, pero es muy largo, entonces lo voy a resumir, ¿bien? Yo me inicio en el Reiki, en aquella época no había nada más relacionado con la energía y yo tenía una relación muy fuerte con la energía y el agua, la medicina energética del agua, ¿bien? Ahí es donde me posiciono. Entonces me inicio en Reiki, pero la vida me trae, se me presenta una maestra en Inglaterra, que es a donde hago mi maestría de Reiki, y es la única persona que, que realiza el Reiki del agua. Por lo tanto, otra vez aparece el agua.
Por lo tanto, ahí me desarrollo en el Reiki del agua y hago sintonizaciones por doquier. Muchas, ya sabes, hay testimonios, hay muchas experiencias de todo tipo. Y yo me desarrollo en esa maestría y hasta el día de hoy. Entonces, mi experiencia con el agua, puedo decir a día de hoy, y tras un llamado que tuve en alta mar por la madre de las aguas, oceánica, ¿no? Que mi ombligo iba a 100 porque yo soñaba mucho con tsunamis, con esas cortinas que para mí eran de agua, que eran tsunamis, ¿vale? Mi hija le hacía tanta ilusión que sí o sí, dime sí, hicimos esa travesía en alta mar, a la que fui invitada en un velero de 54 pies, un velero grande, pero nos cogió en esa travesía una tormenta, ¿bien? Que empezó con olitas, ¿viste? Pequeñas y acabó con olas de 6 metros, que Laura y yo hacemos mucha broma de que en ese movimiento y esa agitación interior nos podemos encontrar con esas olas de 6 metros, ¿vale? A nivel emocional, ¿no? Cuando hacemos la limpieza de nuestra agüita cristal profunda. Entonces, ahí en esa travesía hubo tanto movimiento, pero en ese llamado yo sentí como la voz celular de mi agua celular interior me dijo, porque mi ombligo iba a 100, yo estaba que yo intentaba evitar ir, porque como que no quería ir, bueno, me dijo, confía y disfruta. Esa voz interior de mi potencial interno, de mis recursos y activación de mi potencial interno, me salvó. Me salvó en esa travesía cuando nos encontramos en una agitación de unas aguas a un nivel importante que la mente humana no hubiera podido resistir, tal como la conocemos, nuestra estructura de control, con... Bueno, mi hija y yo empezamos a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. El patrón y el capitán estaban habituados a este tipo de oleaje que alcanzó los 6 metros. La embarcación iba así y era la primera vez que navegábamos, ¿bien? Por lo tanto, fue muy fuerte para el cuerpo este movimiento, ¿bien? En esta agitación sentí que había una forma como de viajar en el tiempo, de salir de esa circunstancia de sufrimiento, de crisis. ¿Bien? El patrón nos dijo, estírense en el camarote en horizontal porque así será más fácil. Tal cual, mi hija y yo nos estiramos en la embarcación, en horizontal, en el camarote, y le digo a mi hija, ¿recuerdas los códigos de los mantras de Reiki? Y me responde, mamá, ¿cómo quieres que me acuerde en una situación como ahora? Con 9 años que tenía. Pero viste, somos así, ¿no? Y yo le digo, me dice ella, pero confía. Y me recordó lo que me había dicho la voz interior. Ahí eso me salvó. El potencial interno que tenemos, esa sabiduría de inteligencia activa tan grande. Ella me dijo la palabra mágica. Recuerda que si tiene que pasar algo, sucederá. Por lo tanto, ahora confía. Entonces, yo sabía, a raíz de esos sueños, Laura, y para los que nos escuchen, que había una forma de trascender esa contractura que yo estaba viviendo, o ese miedo, y viajar en el tiempo, experimentar, atravesar esa experiencia, esa crisis desde otro lugar. Y le dije, bueno, repite conmigo. En aquel momento repetí los mantras de Reiki, pero podían haber sido otros, ¿vale? Es decir, fue una fuerza mayor interior en realidad lo que permitió un gesto dar el sí, mi voluntad de rendirnos, mi hija igual, nos rendimos. ¿A quién nos rendimos? Nos rendimos a las fuerzas en plena confianza, no podía haber duda alguna. Desde esa confianza absoluta en nuestras leyes naturales y cósmicas, nos rendimos a esa situación y nos fusionamos con ese movimiento, que habían olas de 6 metros. Como habíamos vomitado tanto, también cabe decir, por eso la importancia de la limpieza, Laura, que tanto hemos ido viendo, ¿verdad? Debe haber una depuración y una purificación profunda interior. ¿Bien? La habíamos realizado a través de tanto vomitar. Por lo tanto, en esa rendición hubo la pureza, la fuerza de nuestra esencia interior y esa inteligencia activa en todo su potencial. Nos fusionamos ahí para rendirnos a era como que sea lo que Dios quiera, que se suele decir, ¿no?
Me entrego a las leyes naturales, a las cósmicas, y venga, la intención fue como viajar en el tiempo y llegar sanas y salvas a destino, ¿vale? Y bueno, la sorpresa o el milagro o la experiencia fue que una parte nuestra se desprendió del cuerpo físico y se elevó en consciencia. Eso fue lo que me mostraron en los sueños, esa cortina, ese puente cristal. Es la elevación de conciencia donde uno y una está protegida. Perdimos la percepción física del cuerpo, del dolor, oír crujir la teca, la madera de la embarcación, oír crujir la madera con ese sonido tan agudo. Esto es, bueno, no se lo deseo a nadie. Que dices que se parte aquí en alta mar, se parte el barco, ¿vale? Entonces, sin esos pensamientos que nos limitan, con esa pureza, esa purificación, esa limpieza tan profunda, donde liberamos todo tipo de miedo, porque había la conexión interior con nuestra confianza e inteligencia activa interna, se dio lo que a día de hoy llamo la transformación a través de nuestra propia agua interna, que es lo que se ofrece a través del método Ataira, ¿vale? El método porque es un proceso y un acompañamiento, o sea, se enseña a las personas, todo el mundo puede. Entonces, ¿qué me enseñó las aguas oceánicas con las que tanto soñaba en esa travesía? Que al rendirnos en un estado de limpieza, bien, donde puede acceder nuestra inteligencia activa celular, donde puede acceder el espíritu con cuerpo, nuestra conexión máxima cósmica o bien universal, con el cuerpo bien alineadas, sin miedo. Es decir, desde la ausencia de miedo, porque hay una confianza, porque yo siento esa inteligencia en mi interior, de una forma u otra la siento. Estoy en una rendición donde no permito que mi mente controladora intervenga, intercepte esa posibilidad de transformación. ¿Bien? Por lo tanto, al rendirnos, nuestro campo de energía humana, celular, toda esta inteligencia, lo que muchos llaman el ser superior, la superior consciencia, o como mencionamos con también una persona a quien aprecio mucho y que tengo placer de conocer, Manuel Sanz, es decir, personas que ya están en el mundo también de la medicina, cirujanos que han tenido experiencias con personas que han dejado su cuerpo y luego han vuelto a él. ¿Bien? En esa transformación asciende toda la capacidad interior celular que eleva, genera una cortina, ¿vale? Eleva todo nuestra aura, expande todo nuestra aura como si se tratara de una nave, expande todo la aura como el cascarón de un polluelo que te protege y desde esa fortaleza del aura te conectas a la naturaleza, a ese movimiento, te fusionas, te conviertes en energía pura. No estás en la percepción física, sino en una inteligencia activa que nos acompaña, a la que le llamamos espíritu, esencia, alma, es igual, cada uno que le ponga el nombre que quiera, pero es la supraconsciencia. Bien, esta conciencia elevada y superior solo se puede elevar a través del agua, porque es lo que somos en gran parte, pero no es un agua cualquiera, es un agua como me mostró el océano, la madre oceánica, donde yo estoy siendo iniciada de alguna forma en un viaje de comprensión, de integración y de expansión, ¿bien? Con toda la información que me dio esa experiencia que fue un campo de magnético, de agitación magnética, como se produjo con esas olas, un cuerpo purificado. Bien, un movimiento ordenado por las leyes naturales y las leyes cósmicas tiene su orden en la vida, sabiamente ordenada. Esa es la inteligencia activa. Ese es el flujo. No es un agua cualquiera. Es el flujo de la energía plasma, que unos dicen crística, pero bueno, plasmática, a mí me gusta hablar de plasma, es el flujo magnético, superconductor electromagnético que todo lo une, que sería el cuarto estado de la materia, bien, en un estado de radiación y de brillo óptimo que facilita este movimiento, facilita
eh, el estar en paz. O sea, no puede haber miedo. Para que eso, para que se pueda dar una transformación de ese tipo, donde elevamos la conciencia y lo más bonito fue porque iba diciendo, sí, sí, claro, confía, disfruta, y va, y me encuentro con estos oleaje y yo decía, pero bueno, vamos a ver. O sea, yo estoy tonta, pero vamos a ver, esto como que disfruta y confía, ¿no? Y claro, me mostró las leyes naturales, las cósmicas, mi inteligencia activa, la celular, mis agüitas internas, todos velaron por decir, el agua pide confianza. Si tú no confías, estás en la certeza de tu naturaleza y sabes cómo manejar tu diseño, tu potencial interior divino y humano, estás frita. Así que ponlo en marcha. Claro, eso requiere confianza, fe. Esa es la famosa frase de caminar sobre las aguas. Literalmente o metafóricamente, caminamos sobre las aguas. Nos podemos sostener en nuestras aguas a un nivel de supraconsciencia. ¿Se entiende? Es una radiación, es donde toda mi energía, ¡fum!, se coloca en un estado para que la percepción física no interceda, dejo de vomitar, dejo de pensar que si nos vamos a deshidratar, deshidratar o no, no sé qué. O sea, ahí la mente se relaja, porque hay una fuerza mayor. Pero solo si me rindo con esas fuerzas mayores, a la que también pertenecemos. ¿Vale? ¿Qué sucedió? Estuvimos de 7 a 8 horas, Laura. Y eso quiere que muy, muy claro a las personas que nos escuchan. El sostento del que tanto menciona el método es el sostento que van a obtener las personas cuando hacen esa limpieza y pasan por el método, esta herramienta que a mí me muestran que el sostento vibracional es tan importante una vez que elevamos la conciencia, que ahora se oye mucho hablar de ello, ¿vale? Ese salto cuántico de conciencia elevamos, en lugar de una conciencia eh, ¿cómo se llama? Dual, plana, lineal, eso, lineal, está habiendo una expansión cerebral, neural, de conciencia en humana, en nuestro evolutiva, ¿no? Es real. Entonces, cuando hacemos esta expansión, luego es el sostento, ¿no? Entonces, tuvimos el sostento de 7 a 8 horas de poder permanecer en ese estado hasta que pasó el oleaje y la tormenta. Fue una tormenta que había estallado en Italia y los restos, y nosotras veníamos de las Baleares de España, de Mahón, y los restos de esa tormenta provocaban ese oleaje de 6 metros. Cuando pasó, llegó un momento que pasó, el oleaje iba aminorando. Fíjate si la naturaleza es sabia, todo está perfecto y con esto que sirva de esperanza, de confianza, que las personas recuperen, puedan otorgar el cambio en sus vidas. Hay que otorgar esa transformación. Creer en lo que somos más allá solo de un cuerpo físico y de una... hay muchos que se ríen cuando digo que a veces vamos como una gallina sin cabeza, ¿no? Como locos por la vida, ¿no? Entonces imagínate, voy como dando vueltas y voy a la deriva, en definitiva, ¿no? Y como en una situación así tan intensa dices, no me lo puedo creer, ¿cómo sucedió esto? Estamos vivas, mi hija está bien, o sea, hemos regresado a nuestra percepción física, la supraconciencia, se manifiesta al ser, la supraconciencia, de nuevo en el físico, donde tú percibes, pero ya no había tormenta, estaba la calma. Encima, ¿sabes por qué me dijeron? Confía y disfruta. Me dijo mi inteligencia interior, potencial interno. Hubo un regalo. Cuando regresamos a las 8 horas a nuestro cuerpo de forma consciente, físicamente conscientes, había luna llena. Yo no tenía ni idea de que había luna llena. Y sin motores, íbamos con vela. O sea, el agua pasó de la tormenta a la calma, donde todo era amable, todo era perfecto. Entonces me mostró la vida, me mostró el agua, me mostró el océano, las aguas cósmicas, me mostró las leyes del espíritu de plasma, que corre también por nuestras venas, por nuestra sangre, que tras cada tormenta viene la calma. Se requiere de la confianza, se requiere de la integridad.
Se requiere de que permanecen en el orden, en la coherencia, alineados o alineadas al universo, a la madre tierra. Se requiere de esa conexión tan importante con nuestros hijos. Bien, mi hija fue sostenida a través de mi conexión también con ella y con las leyes naturales y cósmicas, o con nuestros animales, o con nuestro campo, nuestros árboles. El agua es lo que permite la conexión máxima en todas sus estructuras, desde la más densa hasta la más elevada, a nivel de unión máxima con un todo. Entonces, el agua es omnipresente y en cada una de sus estructuras se manifiesta en un estado diferente. Pero el gran espíritu de plasma es agua, donde se une esa agua, esa radiación, el fuego, y se convierte en esa, como la sangre, en ese fluido que es viscoso, es gelatinoso y que también está en nuestra sangre. Es el campo más ordenado, más electromagnéticamente ordenado y por eso le llamo divino, porque trae la paz, te sacia, trae el orden, la claridad mental, te devuelve tu estado telepático, tu estado intuitivo, tu estado perceptivo, tu estado de coherencia, de confianza máxima. Es la vida en sí misma en el que uno se siente feliz y se da cuenta que no todo es el dinero. Y cuando esto lo unes a unas finanzas, al orden, a una prosperidad, a una apertura que también es y puede ser financiera, familiar, sentimental, ahí reina. Bueno, es que no tengo palabras para describir si todos entráramos en ese flujo, ¿no? En esas corrientes ordenadas que las tenemos dentro y que este método, esta limpieza holomagnética, porque si algo he aprendido, que por esto os lo he detallado un poquito más, he aprendido es que la naturaleza y me llegó de forma canalizada, canalizando con mi información activa, todo el mundo puede. Es permitir que esa información te llegue a través de tu canal, de tu energía, de tu corazón, de tu espíritu, de tu todo, ¿no? O sea, hay todo un campo de información muy vasto. Y cuando te alineas a él, que es súper fácil, y tú lo sabes, Laura, lo has vivido, es súper fácil, es un fenómeno natural y un poder que todo el mundo tiene, dices, wow, pero esto al ego no le gusta. Porque cuando nos damos cuenta de la sencillez, es como el ego ahí que diciendo, oye, pero vamos a ver, ¿y yo qué pinto aquí, verdad? ¿Qué hace el personaje? ¿Qué hace la personalidad? Y se vuelve rebelde. Lolita, ¿cómo se llama? Bueno, sumando a lo que estás diciendo, eh, sí que es una historia muy hermosa y muy ejemplificadora, y principalmente con eso que dijiste, después de la tormenta llega la calma y que lo viviste literal. Ayer estaba escuchando un podcast y que me pareció, dijeron algo muy interesante, decía, la mentira viene, o sea, viene también, está relacionada con la palabra mente. Mente, claro, Mente. claro. Entonces, en esta experiencia humana que en la cual todos somos iguales, pues tenemos una mente que nos hace ver la realidad en base a una mentira, porque en esa realidad que vemos estamos separados de la vida y que fue justamente lo que vos experimentaste. O sea, si ibas en el barco desde la mente, simplemente ibas a entrar en un terror absoluto y auxilio socorro y nos vamos a morir y llevabas el corazón a full y tal vez estuvieras muerto de un infarto y no porque el barco se hunde, sino porque la mente tiene atornillada o hackeada la biología para experimentar esa mentira, Sí, porque es una claro, mentira, si lo claro. vemos desde ese punto de vista. Entonces cuando yo empiezo a trabajar con el agua, es como que esta mentira, este personaje que me hace ver la vida a través de estos anteojos, se va, como se dice, se va aflojando, se va aflojando, se va aflojando hasta que sale y entonces esa vida que está en mí, que es esa agua conectada con la vida, puede entonces manifestarse libremente, pero porque yo se lo permito,
porque mientras yo esté con estos anteojos aquí desde la mente, hay un sargento suizo diciendo, no, esto no es así, esto no es así, esto no se puede, esto no se hace, esto no se debe, Claro, y no, auxilio, claro, socorro, con permiso, claro. chao. Y entonces no se puede, pero necesito aflojar esto, que esto lo hace el agua, que tiene este poder como esta centrífuga, que yo digo, como es llevar a las células a la dry cleaning, para sacarme estos anteojos y poder experimentar la vida desde la inteligencia de la vida, que si somos un poquitito objetivos, y yo me encanta conversar esto porque es como tan impresionante, o sea, desde aquí, desde la mente, desde tener aquí los anteojos, ¿cómo voy a pretender entender la vida desde, digamos, una célula que ni siquiera veo y que dentro de esa célula hay unos cromosomas que son no sé cuántas veces más pequeños y que dentro de esos cromosomas hay un ADN muchísimo más pequeño y que en esa mini estructura está toda la herencia de la humanidad y toda la herencia de mis ancestros y eso rige las características físicas, emocionales y circunstanciales de mi vida. O sea, ¿en qué momento esto va a entender la vida que es increíble? O sea, es que ahí es donde humildemente digamos, ya, soltemos los anteojos porque no le vamos a llegar desde aquí a entender la maravilla, la potencia y la abundancia y la maravilla de la vida, pero yo me tengo que rendir porque mientras yo esté aquí es no se puede, no se debe, no se sabe, no puedo, vivo en el miedo y en el control. Entonces, entonces, esto Sí, es para los que dijimos, hey, ya, es momento, pero esto yo no me lo puedo quitar con la mente. Yo con la mente no puedo decir, me quiero quitar esta manera de ver el mundo. No, no, no se puede. no Es sé. esta herramienta cuántica, que es la única que yo he experimentado que mueve. Y entonces de repente es que esto se empieza a aflojar, poco a poco, poco a poco. Y Sí. pasan las Sí. semanas y de repente es como, y uno, ¡ah! Sí. Esta herramienta cuántica para que las personas, porque ahora, claro, yo sé que porque luego me lo dicen, la mente empieza, no, pero cómo y tal y cual, y queremos comprender y saber hacer. Justamente desde la mente no va a ser posible, es el decir, quiero, va a haber un cambio de 360 grados, es una transformación que por supuesto siempre es positiva y es una apertura de un todo se va a desbloquear, pero pueden presentarse esas olas de 6 metros en el sentido de que hay una, funciona, que es a lo que iba, funciona con 5 códigos que son patrones naturales de las leyes naturales y cósmicas. Esto es lo que yo aprendí, es lo que tengo para ofrecer en mi viaje, como todos, ¿no? Todos tenemos algo que ofrecer y que sería importante escucharse de veras, porque todo eso que tenemos para ofrecer es la llave para un bienestar común aquí, para un plan global de futuro, ¿no? En la humanidad, sea lo que sea, desde lo más sencillo hasta lo más raro o complejo. Entonces, eh, conecté con esa información de las 5 secuencias o códigos que debían ser aplicados, quien quiera, para esa reordenación de nuestras leyes naturales y cósmicas a nivel nuestro micro, que tú lo has dicho, ese microsoma, micro ADN, para nuestra activación de nuestro microcosmos interno. En cada célula existe la mente. Y lo que puede relajar mucho es pensar que la mente en realidad es todo, es el estado energético, de ahí sentimentalmente, coherentemente, sutilmente, es nuestro estado de vibración, el cómo nos relacionamos con el todo. Entonces, esa mente puede ser mente espíritu, una mente universal, expandida, una mente telepática, una mente corazón, una mente con todo su potencial interior, del micro al macro. Eso es lo que van a recibir, esa expansión y los códigos de las leyes, tanto naturales como cósmicas, para obtener esa expansión cerebral, mental, que siempre la ubicamos aquí, pero está en cada célula, ¿vale? De 360 grados.
Si quieren, si no, no, ¿verdad? Esto es según la voluntad de cada uno. Entonces, entender la mente no como la mente que no me deja ver, sino que hay la mente espíritu, hay la mente corazón, hay la mente universal, que es conectar ahí, ¿bien? Porque la mente corazón ya es la unidad, es la mente que acoge cada sombra, que acoge desde el amor, hay un reconocimiento, por lo tanto, no hay miedo, no hay vulnerabilidad exterior, ¿no? Es cuando ya desaparecen las lentes y no es mi mente egoica o controladora la que está ejerciendo su fuerza, es la otra mente que crea unidad, que dice, oye, mira, el personaje está muy pesado, ya tanta personalidad, tanta cosa, ya afuera. Yo quiero ser auténtica, la que soy, sentir, ver sin antifaz y ver la realidad interior y desde ahí veo con otra percepción visual y además lo más bonito es que la calidad de energía y la radiación que tenemos para compartir con nuestros seres queridos, con nuestros animales, nuestros hijos, nuestro campo, nuestros árboles y tal, es el amor interior para ofrecer al otro. Esto es la verdad, que ya está bien de querer esperar a que sea el otro que me dé su amor, imaginaros. Qué absurdo, me parece fuertísimo ahora, ¿no? Estoy esperando a que los demás me llenen. No, funciona así, ¿vale? Esa mente espíritu o esa mente corazón en conjunción, ¿no? Universo, cuerpo, espíritu, cuerpo, o sea, mente, corazón, todo alineado y que se sostenga. Es una máquina cuántica infinita que crea una de posibilidades infinitas, de una sabiduría infinita que dices, madre mía, lo que nos hemos estado perdiendo. Con las gafas puestas para ver mejor. Encima te colocan las gafas para ver mejor, para que veas mejor el personaje, ¿no? Es que es todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explicaba ahora Laura para compartir porque hay patrones. Hay los códigos que llevan esos patrones Vos de... los observas, estos patrones los observas en el agua Sí, también en su sí, momento. sí. Yo fui, el agua siempre a nivel celular como a nivel oceánico. Entonces mis células, ¿cómo no? Yo sentí que tenía que investigar sobre el plasma cósmico. Yo, plasma cósmico, el agua, plasma cósmico. Sí, plasma cósmico. Y decía, ¿pero esto qué es? Bueno, estuve 14 años investigando sobre el agua de plasma universal. Porque el universo, igual que el cerebro, es un 93% de fluido acuoso y plasmático. Entonces, esos 14 años vi la envergadura, o sea, ahí que todo esto se explica en el libro, ¿verdad? Toda la envergadura de la expansión celular sagrada, sagrada porque es una cosa que dices, bueno, desde la mente humana eso no se puede comprender, pero hay una inteligencia y un potencial interior que se expande de dentro hacia afuera y te unes a la naturaleza celular cósmica. Es como tu CPU, tu gran servidor, tu gran fuente operando aquí en la Tierra. ¿Quién lleva la capitanía que tanto hemos hablado de ello? ¿Quién lleva la dirección de mi cuerpo? ¿Quién la lleva? ¿Mi mente descontrolada? ¿Como la gallina que va sin cabeza por ahí? O sea, o mi inteligencia activa. Entonces, cada quien, o sea, tenemos tantos programas y estamos tan machacados, ¿verdad? Y tantas interferencias y manipulaciones y tantas cosas que interfieren en esa calidad de agua, que no permite que elevemos la conciencia como me mostró las leyes naturales y cósmicas, porque venía a enseñar esta maestría, a devolver la esperanza, que muchos lo hacemos, cada quien de formas diferentes, pues yo a través del agua, y entender que somos en gran parte agua, pero es un agua de plasma y en su estado cristalino. De ahí los hologramas que cuando nos conocimos tú decías, es que esto, claro, es geometría holomagnética, ¿no? Entonces, es tal cual, es geometría holomagnética, los códigos de plasma talla, los hologramas son geometría holomagnética. ¿Bien? Esto es lo que me mostraron en alta mar. Todos los elementales, todo lo que eran el movimiento, la sabiduría, dices, ¿cómo puede ser? O sea, he aprendido de las leyes de la vida
de las fuerzas que me mostraron que no estamos solos y que esperan que la conciencia humana recupere su poder y su orden y su conciencia nativa, a la que se pertenece también como naturaleza que somos. Y es algo hermoso. Bueno, aquí tendría para compartir, ya me conoces un montón. Y Que bueno, dejemos, que nos transformemos de ser un personaje a ser sí, una fuerza viva de la naturaleza, sí. ¿verdad? Sí, sí. Y en nuestra vida cotidiana, es decir, lo que es muy importante es que no, pero hay muchas personas que con la espiritualidad hay unas confusiones con todo hoy en día increíble. Ya no, porque entonces me va a cambiar la vida, acabaré en el Tíbet o no sé dónde, y yo no me quiero dejar la familia o no quiero salir de mi entorno. Es que no hace falta todo eso. No se trata de eso. Dejar el personaje significa todas las limitaciones y condicionantes Ujú, que se han creado de creencias impuestas por el motivo que sea, desde implantes, creencias familiares, ancestrales, que vamos arrastrando, heredando en la sangre, en el ADN de nuestros ancestros, ancestras, de vidas pasadas, de la vida actual, de un medio social, la comunicación psicosocial. O sea, es un bombardeo que recibe nuestra agüita de plasma celular de sobreestimulación. El cerebro, con esto ya acabo, el cerebro lo que recibe son códigos, códigos, pero no estamos trabajando con códigos binarios, con códigos que no te dejan crecer, sino la expansión de conciencia son códigos trinarios, es geometría holomagnética, es otro nivel de comunicación, que muchos niños ahora están diagnosticados con trastornos de conducta. Sí, en muchos casos hay un exceso de toxicidad, sí, pero muchos otros casos son simplemente formas en la comunicación humana que están cambiando, que son más avanzadas. Igual que sucede con la tecnología, el cerebro cuántico y el corazón cuántico de nuestro diseño cuántico humano también está en evolución. Y se trata de frecuencias altas para que podamos operar en ese flujo de frecuencias altas de forma natural, canalizarlas, recibirlas, que puedan entrar en mi cuerpo, respirarlas, interactuar con esta nueva energía y frecuencias, obviamente yo tengo que haber dejado ir a ese personaje que me tiene ahí anclada por años, por vidas, con unas memorias que son limitantes. No me deja expandirme. O sea que, sin la necesidad de que las personas se vayan a alta mar y pasen por esas olas y ese meneo que me dieron, esa agitación de 6 metros de olas, para entender cómo funciona la conciencia, las leyes naturales, el micro, el macro y todo ese jaleo que me encontré, ahora, hoy en día lo tienen, como dicen en España, la mesa puesta. Ya está, lleva preparándose estas técnicas por 20 años para que así como lo experimentaste tú, Laura, sí que hay ese movimiento, hay es un renacimiento, es una renovación de 360 grados y eso significa que todos los miedos van fuera, que no se eliminan, pero toman otra posición en nuestra vida, ocupada por la soberanía humana de nuestra energía, nuestro flujo, nuestra inteligencia activa, ¿vale? Entonces todo se ordena y ya es fácil. Y eso y ya está, es y ya lo que estoy está. Bueno, enseñando no, con el agua, es lo que estoy ofreciendo, ¿no? no, no, Lola, súper, muchas gracias por compartir la historia y muchas gracias por haberte dejado guiar, ¿verdad? Para que puedas, para que empezaras con este camino del cual pues muchos nos hemos beneficiado. Así que bueno, estamos por hoy. Muchas En gracias otro y podcast, Laura, aquí he explicado cómo me transformo a través del agua y la comprensión de cómo me relaciono y qué es el agua, el espíritu del agua viva y qué orden tiene y todo esto. Pero hay otra historia, otra experiencia con relación a comprender el magnetismo, porque no olvidemos que lo que ofrezco es el tratamiento para la psicodinámica holográfica.
todo, cuántica, es decir, todo lo que es magnetismo, la parte cuántica del ser humano, electromagnética. Entonces, para comprender cómo funciona la psique y el magnetismo, cómo ordenar, reordenar ahí para el sustento, ese es otro tema que ya haremos otro podcast, porque también requiere de su tiempo explicarlo y de su espacio, ¿vale? Pero es fundamental, lo digo porque va unido el agua con el orden magnético, ¿vale? Todo un tema. Bueno, Gracias, gracias, gracias. Esto ha sido una masterclass, no es una experiencia. Bye, bye. bye bye, chao. Gracias, bye.